Y Buen Día Uruguay sigue adelante con información de valor, con datos que nos deben generar a todos una conclusión respecto a la situación del embarazo infantil aquí en nuestro país. Y este informe desarrollado por Amnistía Internacional, que va a proponerles a todos ustedes un comparativo con relación a lo que ocurrió en 2016 y en 2017. Y comenzamos a desandar el camino. Vean ustedes este dato de partos en niñas menores de 14 años. Menores de 14 años que llegaron a dar a luz. Es la comparación, como decíamos, entre 2016 y 2017. En el año 2016 se registraron 120 partos de niñas menores de 14 años. Es una cifra realmente elevada, que descendió el año pasado, en 2017, registrándose 98 partos de menores de 14 años. Y vamos a la cifra ahora de los abortos voluntarios en niñas también comprendidas en esa edad o menos, ¿no? También con el comparativo de estos dos años, 2016 y 2017. En 2016 se registraron 74 abortos voluntarios de niñas de 14 años o menos, y también descendió la cifra en 2017, registrándose 10 menos, 64 casos en total de abortos voluntarios. Y vean este dato. En 2016, de las 120 niñas que dieron a luz, el 66% de ellas eran del interior del país, residían en el interior del país, mientras que el 34% eran de la capital, de Montevideo. Una diferencia abrumadora, teniendo en cuenta además que la población comparada a Montevideo con el interior es relativamente pareja, pero la diferencia que hubo en cuanto a los casos de las 120 niñas que dieron a luz en todo el país es mayoritariamente frecuente en el interior del país. Y después aquí tenemos una de las explicaciones más comunes que se dan a este tipo de casos, o de las causas que nos llevan a este tipo de situaciones. La violencia sexual es la principal causa del embarazo infantil. Y este dato es concluyente. De 4 casos de violencia sexual, 3 son a niñas. De 4 casos de violencia sexual, 3 son a niñas. Datos entonces que extraemos del informe de Amnistía Internacional y que van a comenzar a desarrollar ahora Sol y Cristian con Inés Invernizzi y Lucía Pérez, de cifras que de un año a otro bajaron, pero que siguen siendo muy preocupantes aquí en nuestro país. Adelante. Bueno, los datos son contundentes, un tema muy difícil que vamos a tratar de comprender también qué es lo que sucede en una sociedad como la nuestra, ¿verdad? Que en tantas cosas nos sentimos como, bueno, comparables quizás al primer mundo, y después vemos esta realidad y se nos desmoronan un montón de cosas. Recibimos a Inés Invernizzi, directora de Amnistía Internacional, y también a Lucía Pérez, coordinadora en Educación de Derechos Humanos, también de Amnistía Internacional, esta organización que existe en todas partes del mundo, que es independiente de cualquier gobierno, ideología, y que justamente pregonan eso, ¿no? Los derechos humanos. Bienvenidas. Bueno, muchas gracias por la invitación. Estos datos con respecto al embarazo infantil se desprenden de qué tipo de investigación. Además, no hablamos de embarazo adolescente, que vamos a marcar la diferencia. Estamos hablando de embarazo infantil. Quiere decir que hablamos de embarazo en niñas de entre 10 y 14 años. Sí, efectivamente. Bueno, Amnistía es una organización que tiene ya muchos años en el país y en el mundo, que defiende los derechos humanos y basa su trabajo en la elaboración de campañas que tienen una evidencia empírica importante, y este documento que presentamos el jueves pasado es un documento con insumos para la agenda, para el debate, basado en un proceso más a largo plazo que estamos haciendo de investigación, con todas las características y los protocolos de investigación que tiene Amnistía, que justamente intenta echar un poco de luz sobre este asunto del embarazo infantil, que, como bien mencionabas, no es embarazo adolescente, ¿no? Estamos hablando de embarazos en niñas de la franja entre 10 y 14 años. No es lo mismo ser madre a los 10, a los 11, que a los 15 o a los 16 años. Requiere de abordajes distintos, y particularmente queremos subrayar esto porque, en general, la mayoría de los casos de embarazo de niñas, detrás de esa situación en la que se cristaliza, hay situaciones de abuso y hay situación de explotación sexual, ¿no? Además, todo esto se enmarca dentro de una campaña global de Amnistía Internacional. Exacto. Que se llama Niñas No Madres. Exacto. Amnistía Internacional tiene como línea fundamental la investigación, para luego, bueno, trabajar en incidencia en políticas públicas, en educación en derechos humanos, en denunciar ciertas situaciones. Esta campaña comienza el año pasado en toda la región, y este documento es parte de un proceso de investigación que se va a hacer durante todo el 2018. Se está haciendo en varios países también de la región. Los datos regionales también son
increíbles, las cifras son muy altas, pero no solamente las cifras son muy altas, sino que nos da cuenta de la falta y la necesidad que tenemos en nuestro país, en nuestra región, de trabajar en la prevención, de trabajar en la atención, en trabajar en la reparación, ¿verdad? Porque, bueno, como decía Lucía, estos embarazos son producto de una violencia y se necesita articular políticas públicas, se necesita articular recursos, se necesita articular... Justicia también. También, ¿no? Digo, exactamente. porque es como decíamos recién, cada uno de estos casos, sean 98 como se registraron en el 2017, sean 120 como se registraron en el 2016, en cada uno de esos casos es la violencia extrema, ¿no? Que es violar, acosar a una niña de entre 10 y 14 años. ¿Qué se puede hacer con esto? Una vez que está esa realidad, veíamos también la cantidad o la comparación con los abortos voluntarios. ¿Qué nos pueden decir ustedes en cuanto a esa información, ¿no? Y cómo también asegurar un aborto, bueno, en ese sentido, ¿no? Cuando la vida de la niña tan pequeña también está en juego, ¿no? Que sea seguro para ellas. ¿Cómo es esa situación? En realidad es una situación muy compleja que no... Como cualquier situación compleja, requiere de soluciones también complejas, ¿no? Y articuladas. Hay varias necesidades de articulación y de diálogo de las políticas públicas en relación a la salud, por ejemplo, para la interrupción voluntaria del embarazo, pero también de la educación, en la prevención y en el caso de que una niña, bueno, continúe su embarazo, también que, bueno, pueda seguir su trayectoria educativa y laboral de la mejor manera posible. Y un elemento sustantivo, como decías hace un rato, es la justicia, ¿no? Que la respuesta tiene que ser articulada entre todas estas áreas y tiene que ser siempre a favor de la niña, ¿no? De que pueda desarrollar su vida de la mejor manera posible. Es que el embarazo infantil configura desde ya una vulneración a los derechos de esa niña. Y entre los mecanismos de prevención que sugiere Amnistía Internacional y que Uruguay ya debe tener en marcha desde ya. Hay uno puntualmente que lo estaba leyendo aquí y que debe ser muy difícil de erradicar, que son los estereotipos, porque en muchas comunidades esto está hasta incluso naturalizado, socialmente aceptado. ¿Cómo se puede trabajar o qué planes hay para trabajar fuertemente sobre la erradicación de estereotipos, entre muchas otras cosas que tienen que ver, por ejemplo, con la educación sexual integral? Exactamente, esto último que mencionás es muy importante porque el embarazo es la consecuencia de una violencia sistemática, repetida y que muchas veces las niñas no se embarazan y que la violencia está, ¿no? Y a veces se embarazan después de muchos años de abuso. Estos son datos construidos por Amnistía en relación a los partos y a las interrupciones voluntarias del embarazo. Hay muchos datos acá que no los tenemos. Hay muchas situaciones de embarazo en niñas que no están visibilizadas, ¿no? Entonces, por eso son datos preliminares y, bueno, nos hacemos algunas preguntas como la que vos mencionás para ir profundizando, para ir trabajando. Nosotros no tenemos aún recomendaciones, que es lo que pretende la investigación, llegar a fin de año con recomendaciones concretas al Estado, pero sí hay evidencias que queremos poner sobre la mesa y dialogar, ¿no? En relación a la educación sexual integral, a ver si nuestras preguntas es si estamos haciendo correctamente, si estamos poniendo todos los componentes de infancia, de género, de violencia, de derechos sexuales y reproductivos, si lo estamos abordando de una manera correcta, si tenemos todos los recursos para poder hacerlo, ¿no? Si el sistema de justicia está entrando en este diálogo con una perspectiva de infancia, claro. Si los equipos de salud tienen este enfoque de género, este enfoque de infancia, desde que la niña se va a hacer su primera ecografía y de repente, ¿no? Está diciéndole, ay, qué lindo este bebé, diciendo que no, esta niña está llegando a este lugar muy traumatizada, ¿no? Y también de respuesta a ese niño que nace, ¿no? De respuesta a esa niña que pare, después las consecuencias en la salud mental, las consecuencias en el sistema educativo, las consecuencias por lo general se da en niñas empobrecidas, de medios rurales, que no tienen acceso a una educación sexual integral.
Claro, porque en ese sentido también hablábamos de las diferencias recién en los datos que compartíamos del informe en el interior del país con la capital, y en eso juega un papel, ¿no? El tema de la discriminación, a veces hasta del acceso a la educación o en ese sentido también en lo que es la explotación, ¿verdad? ¿Qué nos pueden decir en ese sentido? Y tiene que ver mucho con esto que señalaba Cristian de, bueno, lo cultural, ¿no? En realidad, cuando estamos ante un embarazo de una niña, hay por detrás una situación de abuso, de explotación. Y una cosa que tenemos que saber es que la mayor parte de los casos de abuso sexual de manera sistemática, crónica en la vida de una niña o también de un niño, pero sobre todo en la vida de las niñas, tiene que ver con el entorno más cercano, ¿no? Entonces ahí esto de, bueno, resguardar ciertas situaciones como en el ámbito privado o los silencios, ¿no? De ese manto como de oscuridad en estas situaciones. Una de las primeras cosas que queremos hacer es ponerlo sobre la mesa, ¿no? Cuando estamos hablando de embarazo infantil, y todos los efectores de políticas públicas tienen que saber que estamos frente a una situación de abuso en la mayoría de los casos, ¿no? Y en aquellas situaciones, en las niñas que son más grandes o que pueden tener un vínculo de pareja en lo que se asume una relación consentida, también hay que saber que muchas veces la distancia de edad entre esa niña y el varón que es su pareja es mucha, ¿no? Entonces ahí hay que ver también si esta niña tuvo todas las posibilidades o si es consciente de lo que significa una relación sexual consensuada. Claro, estamos hablando de los mecanismos de prevención fundamentalmente, pero también hablemos de qué situaciones de contención afectiva, emocional, hay en la actualidad para esas niñas una vez que paren, y también para sus bebés. Nosotros acá en los insumos preliminares identificamos cuáles son las políticas públicas que existen y cuáles son las en prevención, en atención y en reparación. Actualmente Uruguay tiene una estrategia de prevención no intencional del embarazo en adolescentes. Lo que nosotros estamos dialogando es para identificar esta franja etaria de 10 a 14 años que tiene que tener un abordaje distinto. Claro. No es lo mismo como uno aborda un embarazo a los 15, 16, 17 años que a una niña de 10, Y lo mismo te iba a 11 preguntar años. con el tema de la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Cómo es allí también cuando se trata de una pequeña de entre 10 y 14 años? ¿Es su voluntad? ¿Es la voluntad de alguien más la que entra en juego? Bueno, ¿Cómo se maneja esa situación también muy delicada, por cierto, ¿no? Esos son uno de los grandes interrogantes también y que nosotros queremos poner sobre la mesa para profundizar cómo juega el interés superior del niño, ¿no? Con la autonomía progresiva, ¿no? Y hasta dónde existen equipos interdisciplinarios que contengan y que realmente acompañen estas situaciones. ¿Cuánto peso tiene el equipo médico? ¿Cuánto peso tiene la familia? ¿No? O sea, tuvimos unas situaciones en Uruguay, varias situaciones, pero bueno, una muy en 2015 que fue muy polémica también, que justamente se pusieron sobre la mesa eso. ¿Cuánto es de decisión propio de la niña y cuánto está preparada para tomar cualquier decisión, ¿no? Exactamente. Y más con esa situación de abuso. Fíjate que una de las cosas básicas que pretenden con el informe, uno de los puntos era separarla del agresor, ¿no? Desde algo tan elemental. Totalmente, porque muchas veces el agresor está en su casa. Claro. ¿No? Entonces se detecta esta situación en la escuela, en un centro de salud, y llaman a su casa, donde de repente quien atiende es el agresor, Claro. ¿no? Bien, todo esto está disponible desde ya. Están los datos y comienza ahora todo un proceso de respuestas justamente a cada una de estas informaciones dadas, ¿no? Datos crudos de la realidad. Justamente en la página de Amnistía, o sea, www.amnistía.org.uy, está el informe con estos datos preliminares. No solamente vamos a seguir en un proceso de investigación durante este año, sino que en un proceso de diálogo con el Estado, con las instituciones del Estado, con la sociedad civil, que también muchas veces se trabaja desde una perspectiva o de otro lugar, para poder tener, una conversación, un diálogo y ver... Sí, visibilizar esto, porque es como que uno niega esto, piensa que no existe. Sí. Es un tema muy difícil de trabajar, de abordar por todo lo que implica, ¿no? Porque nos cuestiona como sociedad, entonces es un primer paso muy importante. Lucía Pérez, Inés Invernizzi, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana en Motivo. Quizás más adelante en el año volvemos a retomar esta charla. ¿Cómo no? Muchas gracias a ustedes. Gracias por habernos acompañado.